Muy Bueno, buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE. La Facultad de Enfermería ofrece actividades de enseñanza-aprendizaje desde diferentes áreas de la salud en los programas, cursos, seminarios, diplomados, congresos y conferencias gratuitas, como la de hoy en la reunión académica de Enfermería RAE, que pone a disposición de los profesionales para contribuir en su desarrollo académico y profesional. Hoy, 13 de octubre, y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que será la próxima semana, nos acompaña la doctora Claudia Ramírez Martínez. Ella es médica y cirujana, ginecóloga y obstetra de la Universidad de Antioquia, mastóloga de la Universidad CES y especialista en entrenamiento en medicina china tradicional de la Universidad de los Andes, con el tema mamografía de tamización, indicaciones según la estratificación del riesgo individual para cáncer de mama. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y tiene toda nuestra atención. Les recuerdo a nuestros asistentes que esta conferencia está siendo grabada para posteriormente ser difundida en medios universitarios. Y las preguntas que ustedes tengan está en el chat que encuentran en la plataforma Meet. Así, doctora, muchísimas gracias y tiene toda nuestra atención. Bienvenida. bueno, buenos días para todos. Mil gracias por la invitación. Muy contenta pues de estar por primera vez en una aula de enfermería. Yo llevo ya pues como 25 años en la universidad y siempre he estado pues en medicina o en instrumentación quirúrgica, pero no había tenido como el gusto y el honor de estar en aula de la Facultad de Enfermería. Agradezco a la pandemia que posibilite estos escenarios para tener como mayor interacción. Vamos entonces hoy a presentar, permítanme, yo acá les muestro entonces la presentación. Vamos entonces a hablar de las estrategias actuales de tamización para cáncer de mama en la población de Colombia. Es un tema que es de controversia, por eso se los quise pues como traer, porque actualmente las pacientes en realidad no saben si se hacen mamografía, si no se hacen mamografía, a qué edad empiezan, a qué edad terminan. Entonces vamos como a presentar conceptos generales. Ya lo dijeron, yo soy ginecóloga, mastóloga, tengo unos entrenamientos en epidemiología y en evaluación económica de la salud, pero desde hace ya un año he virado mi camino y ya no estoy más como por el lado de todo lo de la ciencia, sino ya buscando mucho la parte como de medicinas ancestrales, estudiando medicina china tradicional, aprendiendo de los 5 elementos, de todos los movimientos energéticos del cuerpo, muy animada pues estudiando. En algún momento probablemente ya pueda realizar acupuntura con miras a tener una unidad de medicina integrativa en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, como todo este proceso, ser como una pionera en el proceso de fusión de las medicinas, de nuestra medicina convencional y la medicina china tradicional o las medicinas pues ancestrales, medicinas tradicionales. Bueno, como lo mencionaron, estamos entonces en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. El día como tal es el 19, he visto en la página de ustedes que también tienen actividad y básicamente estamos pues en como todo ese mes de sensibilización realizando campañas, estrategias, concientización acerca de la importancia de tocarnos, pero de sobre todo cuidarnos y de amarnos, ¿cierto? Entonces, con todo esto. Y no puedo dejar pasar pues como esta oportunidad para felicitarlos. Ustedes recientemente cumplieron 71 años de facultad, fue en el 1970, fue que leí, 70, no fue antes, pero que cumplieron 71 años, toda una vida cuidando vidas, hermosísimo, felicitaciones. El 29 de septiembre les entregaron
pasaron pues orden al mérito doctora Gómez, entonces felicitaciones a nuestras enfermeras. Y quiero hacer reconocimiento en un sencillo reconocimiento a esas fundadoras del departamento o de la Facultad de Enfermería, que fueron las hermanas dominicas, y que sin ellas, pues, si ellas no hubieran dado como esos pasos, no hubieran sido pioneras, no existiría lo que es hoy la Facultad de Enfermería. Entonces, para ustedes, felicitaciones y gracias por estar contribuyendo en el cuidado de nuestra población. Bueno, entonces para empezar, entonces ubiquémonos en el contexto colombiano, siempre tengamos pues como esa idea de por qué hablar de cáncer de mama, por qué es importante el cáncer de mama, y según las estadísticas, Globocan 2020, estas son las últimas reportadas, el cáncer de mama, nos muestra, este gráfico nos muestra dónde el cáncer de mama es la primera causa de enfermedad oncológica en el mundo. Entonces ustedes ven lo que está en azul oscuro, es prácticamente en todo el mundo. Más o menos, ahí está descrito 157 países, el cáncer de mama es la primera causa de enfermedad oncológica. Entonces, definitivamente estamos hablando de una enfermedad que tiene importancia en la salud pública. Con respecto a las incidencias, entonces, en lo más oscuro nos muestra las incidencias, cuanto más elevadas estén las incidencias, más oscuros se nos presentan en azul, el azul. Nosotros, Colombia, si nos ubicamos por acá, entonces estamos hablando de que Colombia tiene una incidencia intermedia de cáncer de mama, y en los últimos años, en los últimos 20 años, esa incidencia ha ido aumentando de manera pues moderada, pero somos un país de incidencia intermedia y más o menos nos estamos moviendo en 43 casos por 100.000 habitantes, según pues como las últimas estadísticas. Eso entonces nos hace que es importante el cáncer de mama, pero no es tan grave la situación como la que se vive, por ejemplo, en Norteamérica o en Europa, los países nórdicos, Australia, Argentina, en donde ellos pueden tener 3 veces más la incidencia que nosotros tenemos, porque estaríamos hablando de 102 hasta 120 casos por 100.000 habitantes. Entonces, ese es un primer concepto. O un segundo concepto. El primer concepto es la primera causa de enfermedad oncológica en el mundo. Segundo concepto, Colombia es un país de incidencia intermedia. Si nos vamos a mortalidad, entonces vemos que a pesar de que en los países nórdicos y en Europa, Estados Unidos, tienen una incidencia elevada, la mortalidad, miren que no es tan elevada. Nosotros pertenecemos a esas mortalidades que no son tan elevadas, versus los países, África, por ejemplo, África principalmente, sí tienen unas incidencias mucho más elevadas del cáncer de mama. Eso se debe a que no existen los programas organizados de atención, y que finalmente la atención es por oportunidad, y los pacientes llegan en estadios locales avanzados o en estadios avanzados en donde ya detener como la progresión de la enfermedad va a ser mucho más difícil. Y finalmente, para terminar de epidemiología, entonces tenemos las cargas de la enfermedad, las prevalencias de la enfermedad. En verde oscuro pues vemos acorde con muchos casos diagnosticados en un año, pues cada vez esos casos se van a acumular más y voy a tener más carga de la enfermedad. Esto quiere decir es que los sistemas de salud nos debemos preparar para la demanda aumentada de servicios por pacientes que son diagnósticos nuevos y por los diagnósticos ya tratados por las mujeres supervivientes de cáncer de mama. Si nosotros definitivamente no estamos preparados, cada vez va a ser mucho más complejo la atención de estos pacientes. Entonces, esto pues para que lo tengamos en cuenta. Y con base en la guía práctica para la detección temprana del cáncer de mama, que es en lo que voy a referenciar toda la presentación, yo no voy a dar conceptos personales acerca de que lo que se debería hacer o no se debería hacer, sino que lo que estoy presentando es lo que nos indica el ministerio al respecto de cáncer de mama. Nosotras tenemos en nuestra población más o menos unas incidencias poblacionales en mujeres muy jóvenes, unas incidencias muy bajas, más o menos acá de 20 casos por 100.000 habitantes, pero en la medida que vamos envejeciendo la población, vamos a tener incidencias mucho más elevadas. Entonces vean que pasamos de, las mujeres de 40 a 44 años, pasamos ya de tener como esas incidencias de
34 casos por 100.000 habitantes a 76 casos por 100.000 habitantes, o sea que duplicamos la incidencia. Se da como ese salto entre cuando uno pasa de los 40 años, se da como ese salto en la incidencia de cáncer de mama o empieza en realidad a incrementar el riesgo. Por lo tanto, los programas no deberían estar tan enfocados, y esto básicamente para los programas de educación y de examen clínico no deberían estar tan enfocados por debajo de los 40 años, sino para las mujeres por encima de los 40 años hasta que finalice la vida. Ahorita vemos otros conceptos relacionados con las mujeres adultas, adultas mayores. Bueno, necesitamos, si vamos a hablar de tamización, necesitamos precisar conceptos generales de riesgo, porque una de las fenómenos o de las causas que genera tanta confusión en la solicitud de la mamografía es justamente si estamos solicitando una mamografía de tamización o una mamografía diagnóstica. Entonces vamos a precisar los conceptos. Entonces, cuando hablamos de población sana asintomática, yo creo que este concepto de enfermería lo tiene mucho más claro que en medicina, por ejemplo. Cuando hablamos de población sana asintomática, una mujer que no tiene ningún síntoma, no le está doliendo su mama, no tiene nódulo mamario, no está con una enfermedad inflamatoria de la mama, es una población que no está presentando ningún síntoma en su mama, esa población tiene riesgo de enfermar, de enfermedad oncológica, de tener un tumor. Nosotras, por el solo hecho de estar vivas, ser mujeres y tener un par de glándulas mamarias, todas estamos en riesgo de enfermar en cualquier momento de la vida y de tener un tumor maligno de la mama. Es en esta población en donde aplicamos las estrategias de tamización para cáncer de mama. Entonces, lo que yo les voy a hablar en los minutos posteriores va a ser de las estrategias para esta población sana que no está presentando ningún síntoma. Entonces, son las estrategias de tamización, porque si la población ya está enferma, entonces si la persona que llega a la consulta ya tiene un nódulo mamario o se palpó algo o tiene alguna alteración de la piel que la está haciendo sospechar un carcinoma o cualquier síntoma, entonces en estas pacientes ya se van a aplicar, son estrategias de detención temprana del cáncer de mama. Eso es fundamental tenerlo, incluso ese sería como un tercer concepto para llevar a la casa, en donde las estrategias de tamización vamos a utilizar la mamografía como estrategia de tamización, pero también podemos utilizar la mamografía como estrategia de detección temprana. Lo que les voy a decir en los minutos siguientes va a ser la utilización de la mamografía como estrategia de tamización. Muy bien, entonces cuando nosotros tenemos este riesgo de enfermar, siempre que se hable de poblaciones en donde vamos a aplicarle algún tipo de modelo para establecer el riesgo, qué tanto riesgo tiene o no de enfermar, espérenme un momentico, por favor, que me está pidiendo acá batería, acá, listo, ya. Cuando tenemos población, este riesgo en términos generales lo podemos calcular para tenemos varios tipos de modelos de riesgo. Entonces tenemos el modelo de Gale, el modelo de Klaus, el BRCA-PRO, el Tyser-Cruiser, el Boadicea, que son diferentes modelos que han construido los países. Entonces tenemos el modelo norteamericano, el canadiense, el inglés, el europeo. Tenemos varios modelos para esa cálculo de ese riesgo. El que más utilizamos en Latinoamérica es el modelo de Gale, porque en ese modelo, en la construcción de ese modelo, se incluyó población latina, que tanto latina que hubiera nacido dentro de Estados Unidos o población latina que viva por fuera, que hubiera nacido por fuera de Estados Unidos. Los otros modelos, por ejemplo, el de Tyrer-Cuzick es el modelo más completo y mejor, de mayor capacidad de predicción tiene, pero es un modelo que no aplicaría tanto en nosotros porque es un modelo en donde no se incluyó población latina. Entonces, con base en esta premisa, vamos a tener en cuenta, es el modelo de Gale, que es el modelo pues con el que sí tiene en cuenta la población. Sería muy interesante a largo plazo con la doctora Gloria Sánchez,
la microbióloga también de la universidad. Ella en algún momento ha tenido interés en construir esos modelos para nuestra población, para la población colombiana, pero es complejo porque se necesita entrenamiento en epidemiología poblacional y por ahora no ha aparecido el candidato para estudiar epidemiología poblacional. Ella me echó el cuento en algún momento, pero implicaba ir a Inglaterra, especializarme, y yo definitivamente, yo ya si quiero es estudiar es otro tipo de cosas diferentes a la medicina convencional. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? El modelo de Gale. Entonces, el modelo de Gale es el que utiliza el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos y es esta herramienta que es la herramienta de valoración del riesgo para cáncer de mama y básicamente tiene en cuenta 3 factores importantes. Entonces, la elegibilidad del paciente, a uno le hacen unas preguntas y son cortas. Esto uno se puede demorar 1 minuto desarrollando pues como el modelo, le hacen entonces la elegibilidad, que tanto uno tiene o no tiene riesgo según como sus características basales, sus características demográficas y la historia familiar o personal de patología mamaria para darle como unos resultados. Entonces, los resultados nos los arroja el modelo y ese modelo nos puede arrojar lo siguiente: que nosotros cuando nos aplican el modelo que podamos ser de riesgo basal o promedio, de riesgo intermedio o moderado o de riesgo elevado. Entonces, para traducir todo esto y según pues como la guía de práctica clínica, cuando hablamos de una probabilidad o del riesgo basal para cáncer de mama, el riesgo basal, entonces vamos a hacer todas las mujeres que no tenemos características de riesgo que nos incrementen la aparición o la incidencia de cáncer de mama. Entonces, primero voy a hablar del riesgo basal y voy a ir desarrollando qué características se van necesitando para que tengamos el riesgo aumentado. Entonces, más se habla de que el riesgo basal tiene un lifetime risk, que sería el riesgo de toda la vida, el riesgo global de desarrollar cáncer de mama, que sería 17 por cada 100 17 por cada 100. ¿Eso qué nos dice? Que en una población que esté entre los 40 y los 90 años, yo, si pertenezco a esa población, de esa población y en esos años, 17, de cada 100 de esas mujeres, 17 van a desarrollar el cáncer de mama. Entonces, la gran mayoría de las personas pertenecemos a este riesgo basal y en estas vamos a definir cuáles son las estrategias que se van a aplicar para la tamización para cáncer de mama. Entonces, uno puede ver de la siguiente manera, que la probabilidad de desarrollar cáncer de mama sea de 17 en 100, pero la probabilidad de no desarrollar el cáncer de mama sea de 83 casos de 83 por cada 100. Entonces, es más probable que yo no desarrolle la enfermedad a que desarrolle la enfermedad. Y este es un concepto en donde debemos enfatizar, porque cuando visibilizamos mucho el tema de cáncer de mama, se genera como un pánico colectivo y ya todas las personas creemos que somos de riesgo aumentado y empezamos a realizar como si fuéramos riesgo aumentado para cáncer de mama, y vamos a ver que eso es sobredimensionar el riesgo. En realidad, la gran mayoría de la población pertenecemos al riesgo basal. Listo. Entonces, ese sería el riesgo basal. Recuerden que estamos hablando de modelo de Gale. Bueno, el riesgo de intermedio, ¿a qué corresponde? Que es la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, pero ya de cada 100, 30 van a desarrollar cáncer de mama, o sea que estamos duplicando el riesgo basal. Entonces, si tenemos un riesgo de 1 tenemos una población y esa población tiene un riesgo, la población de riesgo intermedio va a tener 2 veces ese riesgo aproximadamente, va a tener 2 veces ese riesgo de desarrollar el cáncer de mama. Pero de todas maneras seguimos viendo acá que la probabilidad de no desarrollar el cáncer de mama es de 70 en 100, y esto se lo digo mucho a las pacientes porque no podemos perder como el norte, no podemos por estas 30 pacientes vivir una vida llenas de miedo, porque va a ser más frecuente, aún en riesgo intermedio,
que no desarrollemos la enfermedad a que desarrollemos la enfermedad. Y el riesgo alto definitivamente es cuando tenemos 50-50 de probabilidades de desarrollar o no desarrollar. Entonces es tirar una moneda al aire y tanto le puede salir como cara o sello, tanto podemos desarrollar como no desarrollar el cáncer de mama. Incluso mujeres de riesgo alto, que las vamos a ver ahorita más adelante, tienen incluso a veces, es más, el riesgo de desarrollar la enfermedad, digamos, 80 de cada 100, que el riesgo de no presentarla, 20 de cada 100. Entonces, es verdaderamente en el riesgo elevado donde esas pacientes sí tienen que estar sometidas a no tanto pruebas de tamización, sino pruebas de reducción del riesgo, terapias farmacológicas, terapias no farmacológicas de reducción de riesgo, porque en estas es donde verdaderamente sí se nos invierte como toda la situación. Bueno, y entonces cuando uno, según como la guía y según como todas las indicaciones, acá no vamos a entrar en detalles, sino que vamos a dar como conceptos muy generales, entonces básicamente se considera que una mujer es de alto riesgo para cáncer de mama si tiene uno o más de los siguientes antecedentes. Entonces recuerden, alto riesgo, una probabilidad 50-50 de desarrollar o no desarrollar el cáncer de mama. Entonces, que las pacientes sean portadoras de mutaciones genéticas conocidas, BRCA1 o BRCA2. Yo no sé si ustedes recuerden, hace ya como aproximadamente unos 6 o 7 años, el efecto Angelina Jolie. Resulta que Angelina Jolie es hija y sobrina de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Angelina Jolie era una mujer asintomática, pero a la cual se le hicieron pruebas genéticas y esas pruebas genéticas fueron positivas para ser portadoras de las mutaciones BRCA1 y BRCA2. Ese tipo de situaciones es muy poco probable verlo en nuestra población, porque en términos generales las mutaciones o las pruebas genéticas se le aplican principalmente a los casos de cáncer de mama, no a las mujeres que sean familiares o a las mujeres que estén sanas, que se le deberían hacer, sí, pero yo creo que estamos, si hay veces nos dificulta hacerle una mamografía a una mujer sana, ahora hacerle una mutación genética por lo que conocemos del sistema, pues como de salud, nos es mucho más difícil. Entonces, encontrar una mujer que tenga una mutación genética va a ser difícil entre nosotros, que las veamos, sí, que sea una mutación genética y que esté sana, porque las conocemos, que tienen mutaciones genéticas, pero ya están enfermas, entonces que tengan mutaciones genéticas, que tengan cualquiera de estos síndromes, o que tenga una mujer que tenga el antecedente familiar primer grado y que tenga la mutación genética. O sea, si yo soy familiar, si mi madre o mi hermana tuvieron cáncer de mama, les hicieron las pruebas genéticas y les hicieron las pruebas y salieron positivas para mutación, y yo soy la hija o la hermana de esa paciente, yo me voy a considerar, así esté sana, me voy a considerar de riesgo aumentado para cáncer de mama. El hecho de tener antecedentes radioterapia sobre la pared del tórax a una edad menor de 30 años, esto aplicaba más para cuando se hacía, porque eso ya casi no se hace, que era radioterapia en manto, que eran las mujeres con linfoma diagnosticado a temprana edad, que se les hacía radioterapia en manto, esas pacientes quedaban con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, entonces esa se considera de riesgo para cáncer de mama, de riesgo elevado, o tener con base en los modelos existentes, uno consultar, esto consultar y que hacerle el cálculo del riesgo y que el cálculo del riesgo le dé mayor a 30, entonces eso hablaría de riesgo elevado para cáncer de mama, ¿cierto? El riesgo alto. En términos generales, estas pacientes cuando desarrollan los cánceres tienden a tener tumores más agresivos, tumores bilaterales, tumores que se comportan de una forma mucho más progresiva, con mayores resistencias a las quimioterapias en edades más tempranas, y son esos tumores justamente los más agresivos, son los más difíciles de captar en una mamografía porque van evolucionando muy rápido. Muy rápido es que yo tengo una paciente, digamos, una mutación con BRCA1 o 2, esa paciente en cualquier momento de su vida, independiente de que se haya hecho exámenes de tamización, en cualquier momento de su vida arranca una bolita y a la semana ya está con una bolita más grande, a los 15 días tiene una bolita que ya tiene compromiso ganglionar, entonces es muy difícil cogerlos. Ahí lo que aplica son las estrategias de detección temprana.
Y finalmente, entonces, para considerar que una mujer es de riesgo intermedio, que ahí sí, ahí sí las vamos a conocer, es si una paciente tiene antecedente familiar de cáncer de mama en primer grado, así no tengamos mutaciones genéticas, o dos familiares en primer grado, o tres familiares en primer grado. Recordemos que primer grado son mis padres, mis hermanos o mis hijas. Entonces, si yo, por ejemplo, soy la mamá que está enferma y mi hija, entonces a mí me dio el cáncer, mi hija va a ser una familiar en primer grado, es de riesgo intermedio, mi hermana va a ser familiar en primer grado, va a ser de riesgo intermedio, así ellas estén sanas, o mi madre, así a mí sea la que me haya dado, mi madre también queda catalogada como riesgo aumentado para cáncer de mama. Básicamente aplican los primeros grados, los segundos grados aplican segundo o tercer grado de consanguinidad, segundo grado que sería mis tías o mis abuelos, o tercer grado de consanguinidad mis primas, aplicarían siempre y cuando el diagnóstico del cáncer de mama se les haya hecho en menores de 50 años, porque cuando es mayor de 50 años, el riesgo de cáncer de mama básicamente obedece a factores sí genéticos, pero no factores hereditarios. Entonces, ahí pudiera como tendría que ser como la aclaración. Tener un resultado con atipia, siempre que ustedes, por casualidades de la vida, revisen biopsias y que en esas biopsias de mama resulten atipias, esa paciente ya tiene un riesgo incrementado para cáncer. Cuando hay un diagnóstico de neoplasia lobulillar in situ, pero esto básicamente casi que es un carcinoma in situ, entonces ese paciente ya tiene un carcinoma in situ, pues ya claro va a tener mayor riesgo para cáncer de mama. Se habla de que una densidad mamaria mayor al 75%, ahorita les explico bien lo de la densidad mamaria con dibujito, y en mujeres posmenopáusicas, o tener antecedente personal de cáncer de mama, claro, ya me incrementa el riesgo para cáncer de mama. Entonces, básicamente, es muy importante que nosotros sepamos que estas son las mujeres de riesgo intermedio, estas son las de riesgo alto, y las que no tengan absolutamente ninguno de esos antecedentes, entonces se consideran mujeres de riesgo bajo. Yo soy una mujer de riesgo bajo para cáncer de mama porque no tengo absolutamente nada de lo descrito anteriormente. Listo. Entonces, ahorita vamos a construir dos cosas, porque vamos a hablar del riesgo y vamos a hablar ahorita de la mamografía según, o de las estrategias según el riesgo. Entonces, hablemos de el examen o de la prueba diagnóstica por excelencia para realizar tamización. Es la mamografía. Ustedes, en términos generales, no van a escuchar que la ecografía sea una estrategia de tamización. La resonancia de mama va a ser estrategia de tamización en determinados casos, pero la mamografía es por excelencia para tamizar entonces la mama. Tendríamos entonces, ¿cuáles son los objetivos de un programa de tamización? Entonces, descubrir los tumores malignos en la fase temprana, reducir la mortalidad específica por ese cáncer y reducir la mortalidad general. Cuando yo hago un programa de tamización, eso es lo que estoy esperando realizando el programa de tamización con esa prueba. Entonces, ¿qué características debe tener la prueba? Esta es la mamografía, ustedes probablemente ya conozcan pues como la técnica va entonces a ser muy operador dependiente, muy equipo dependiente, hay equipos que son más modernos, equipos que son más viejitos, hay que tienen una buena capacidad como de posicionamiento de la paciente para que se vea lo que se necesita ver. Esta sería como la proyección, la craneocaudal, que es lo que se hace. Esta es la proyección oblicuolateral. Existen muchos mitos acerca del dolor que puede generar la mamografía. En términos generales es muy variable. Hay pacientes y va a depender mucho de la sensibilidad individual que tengamos al dolor. En términos generales se dice que esa compresión no duele, pero las pacientes refieren, y yo les creo porque todo eso pues es muy variable, que hay muchas a las que sí les genera pues como la molestia. Entonces, ahorita les decía que es operador dependiente, va a depender mucho del equipo y del posicionamiento y de quien la lea, del entrenamiento de quien la lea. Entonces, a pesar de que la mamografía ha cumplido con las
los criterios para hacer una prueba de tamización necesita de muchas condiciones que se den para que sea una buena prueba de tamización. Entonces, acá, por ejemplo, vemos, esta es la misma paciente, vemos un equipo que se llama analógico y esto es un equipo digital. Entonces, en el equipo analógico, la nitidez de las imágenes, y que son muchos de los que tenemos en Colombia, porque no es fácil pues hacer como toda esta renovación tecnológica, tiene mayores, no tanto que se me altere la especificidad, sino que tiene mayor tasa de rellamado. Entonces, el radiólogo cuando está evaluando tiene que volver a llamar, tienen que volver a llamar a la paciente, eso más o menos es en un 25% de los casos, en donde tienen que volver a llamar a la paciente para reposicionarla y para aclarar hallazgos, lo cual, hallazgos que no son claros, lo cual ya con los equipos digitales entonces mejora, porque con la imagen digital tú puedes tener unos monitores súper amplios y puedes aumentar la imagen, detallarla, moverla para aclararlo. Entonces, básicamente, entre los equipos analógicos y digitales, la diferencia en la especificidad no es tanta, o en la sensibilidad, perdón, en la sensibilidad del estudio no es tanta, sino básicamente tiene que ver mucho con la tasa de rellamado. Pero vean acá, pues acá estamos viendo algo que se llama una asimetría. Generalmente la mama se ve como una imagen en espejo, lo que se ve en un lado se debe ver en el otro, y en este caso no veríamos una imagen mucho más densa en el lado izquierdo que en el derecho, y esto correspondería al cáncer de mama, que sería un cáncer de mama pues básicamente de casi todo un cuadrante. Vean que en la imagen digital lo vemos como con mayor detenimiento o con mayor resolución versus la imagen analógica. Entonces, básicamente, con respecto a si la mamografía cumple criterios de efectividad como prueba de tamización, tendríamos que decir sí, se utiliza. Sí, ¿y cuáles son los criterios? Se utiliza en una enfermedad con incidencia elevada, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Esa alta sensibilidad y especificidad van a depender de la edad de la paciente, porque cuando son mujeres premenopáusicas que tienen todavía los ovarios funcionando y una mama, que se habla de una mama densa, una mama que tiene todavía mucho tejido glandular, la sensibilidad es más baja, y eso más o menos nos habla de un 60%, 60-63%, mientras las pacientes cuando tienen una mama que ya está más atrófica y que ya no está bajo el influjo de los ovarios, de los estrógenos de los ovarios, pues porque ya dejó de funcionar, entonces es una mujer más posmenopáusica. Entonces ahí es donde verdaderamente tiene mayor sensibilidad y especificidad la mamografía, que nos habla más o menos de una sensibilidad entre el 85-87%. Entonces, nada, ningún estudio, ninguna prueba diagnóstica va a ser sensible 100%, específica 100%. Siempre vamos a tener la posibilidad de falsos positivos, de falsos negativos, de verdaderos positivos o de verdaderos negativos. Eso va a ser. Bueno, otra de las características es que debe ser de costos asequibles. La mamografía, si la comparamos con una citología, la mamografía es muy costosa, pero el sistema se ha dado la pela y habla de costos asequibles. Más o menos estamos hablando de unos 70,000, 80,000 pesos por mamografía. Facilidad en la realización del procedimiento, sí, se realiza de manera fácil, pero va a depender mucho de lo que ya les dije, del equipo, la sensibilidad del equipo y del radiólogo que esté leyendo, y del posicionamiento de la paciente. Y si tiene mínimos efectos secundarios o complicaciones, sí, efectivamente, no es un estudio que puede generar el dolor, pero que no va a generar pues efectos secundarios llamativos en los pacientes. Entonces, la mamografía como prueba de tamización, tenemos que tener en cuenta que va a incluir población asintomática, que va a tener un coste significativo para el sistema, que va a depender mucho del sistema, y que va a depender mucho de la variabilidad del comportamiento biológico del cáncer, porque resulta que hay unos cánceres que se dejan coger con la mamografía, hay otros cánceres que así le hagamos a esa mujer mamografía cada 15 días, por ponerles un ejemplo así dramático, no le vamos a coger el cáncer, porque hay cánceres que son muy agresivos, cánceres de mama, y yo tengo una mamografía de la semana pasada y el cáncer me empezó esta semana y me empezó como una bola y no hubo ningún procedimiento que me lograra cogerlo. Entonces,
Entonces ahí es cuando hablamos de que no solamente debemos realizar estrategias de detección precoz del cáncer de mama, que sería una prueba de tamización, o sea, un estadio preclínico, sino de estrategias de detección temprana del cáncer. Entonces la paciente que tiene la bolita, correrle y hacerle como todo a tiempo para diagnosticar si tiene o no tiene un carcinoma. Esto, bueno, los daños potenciales que puede hacer la mamografía de tamización, esto también lo tenemos que hablar, esto da para discusiones impresionantes en todos en los cursos mundiales, acerca del sobrediagnóstico que se puede dar, de que yo esté detectando cánceres que son muy pequeñitos, y que no vayan a evolucionar a casi nada, y que esté metiendo a las pacientes a cirugía, radioterapia, a tratamientos muy invasivos, y que finalmente esas pacientes no iban para nada. Entonces yo, cuando hablo de mamografía, tengo que ser honesta y tengo que hablar con la paciente de que eso pudiera pasar, de que ella pudiera hacer parte de un verdadero positivo o puede hacer parte de falsos positivos que también ocurren y que finalmente no terminen en nada, pues cuando haya una normalidad en las mamografías. Y finalmente, para ya terminar toda esta parte de mamografía como prueba de tamización, entonces, hay un concepto muy claro que a mayor riesgo hay mayor beneficio de las intervenciones, a menor riesgo tengo menor beneficio. Por eso, y con base en eso, vamos a ver que las pacientes que tienen menor riesgo no tienen que estar siendo sometidas de una manera tan estricta a pruebas de tamización, porque el riesgo de ellas es bajo. Se van a beneficiar son las que están o las que están expuestas a mayor riesgo. Uno siempre que manda una mamografía debe considerar y debe hablar con el paciente los beneficios que puede tener, pero también tiene que hablarle de los daños específicos, de que si se está haciendo una mamografía y le diagnostico un cáncer, y así sea un cáncer pequeño, ella va a terminar mastectomizada, o va a terminar irradiada, o va a terminar con terapias endocrinas a 5 a 10 años, y que probablemente ese cáncer que estaba tan chiquitico probablemente ni lo hubiera requerido. Entonces eso lo tenemos que hablar, y nos hablan de toda esta estrategia basada en el riesgo, es porque nos da, en la era de la medicina personalizada, nos da un enfoque más individualizado de la atención, y no es como para todo el mundo lo mismo, sino, a ver, conversemos cuál es su riesgo y definamos si efectivamente requiere o no requiere la tamización. Y hay otro concepto que se habla de la toma compartida de las decisiones, que nosotros, y yo lo he aplicado desde hace mucho tiempo, es que discuto con mi paciente y tomamos entre las dos las decisiones. No les digo como usted, hágase, es mucho más fácil decirse, usted hágase una mamografía, a decirle, a ver, ¿cuál es tu riesgo? Definamos, y qué tanto tú quieres, qué tanto tolerancia tienes a la incertidumbre, qué tanta capacidad tienes de la incertidumbre, si tú te quieres o no te quieres hacer la mamografía. Listo. Y finalmente, entonces, vamos a presentar las recomendaciones actuales de la guía de la práctica clínica, pero necesitábamos recorrer estos dos conceptos de la mamografía y del riesgo para poder entonces dar las recomendaciones actuales con respecto a la estratificación. Y básicamente en esta sola diapositiva está resumido todo lo que les he hablado a lo largo de estos minutos con respecto a la tamización. Entonces, para que ustedes lo sepan y para que puedan tener el concepto claro y puedan aclararlo en sus diferentes escenarios de trabajo. Entonces, las mujeres con riesgo basal, o sea, las mujeres que no tenemos ningún riesgo de los descritos anteriormente, en ellas empezamos la mamografía a los 50 años, la hacemos hasta los 69 años, y la podemos hacer cada 2 años, siempre y cuando la mamografía vaya saliendo BIRATS 2 o BIRATS 1, que son hallazgos completamente normales. Podemos hacerla cada 2 años. Yo creo que muchas de nosotras pertenecemos a eso. Entonces, si nosotras nos estamos cuidando con nuestra alimentación, si estamos tratando de no dejarnos aumentar de peso de manera significativa, si realizamos ejercicio de manera juiciosa, muchas, pero si somos de riesgo basal, podemos con toda tranquilidad hacernos nuestra mamografía a los 50 y hacerla cada 2 años hasta los 69 años.
Cuando ya somos de riesgo intermedio, entonces recuerden que riesgo intermedio es cuando tenemos los antecedentes familiares en 1 o 2 o 3 en primer grado de consanguinidad, de cáncer de mama, o tenemos una paciente con las mutaciones, perdón, no, tenemos al paciente, así no sepamos de las mutaciones, nos consideramos de riesgo intermedio. Es en el riesgo intermedio a mayor riesgo, mayor beneficio de las estrategias de tamización. Entonces, en ellas es donde se aplica que empezamos la mamografía a los 40 años y la vamos a hacer de manera anual. Se habla de que terminamos a los 69 años, pero estas pacientes se pudieran hacer porque estas pacientes van a permanecer con su riesgo aumentado hasta que se mueran. Entonces, la guía nos lo dice anual para que el pagador reconozca como, sí, haga el pago de esa mamografía hasta los 69 años. Pero si uno tiene 85 años y no tiene comorbilidades y se siente súper sano y se quiere hacer la mamografía porque eres de riesgo intermedio, a los 85 años te la puedes hacer sin problema. Entonces, empezar la mamografía a los 40 y en este grupo arrancamos la ecografía como estrategia de tamización a los 30 años hasta los 39 años de manera anual. Entonces, vean cómo cambian las recomendaciones dependiendo del riesgo. Y para el riesgo elevado, que recuerden que riesgo elevado a pacientes tipo Angelina Jolie, es poco probable que nosotros veamos pacientes tipo Angelina Jolie. Entonces, es en estas pacientes cuando ellas no se someten ni a mastectomías profilácticas bilaterales, sino que en ellas quieren seguir con su mama, ellas aplican hacerles resonancia magnética nuclear a los 30 años y de manera anual. ¿Por qué? Porque en estos pacientes que ya tienen un antecedente de mutación o son familiares de pacientes que tienen mutaciones, el solo hecho de exponerse a la radiología convencional les puede generar mutación que les desarrolle el cáncer de mama. Entonces, muy probablemente esos son los casos o ese es el mito de que el cáncer de mama induce cáncer. No, el cáncer de, ¿la mamografía induce cáncer? No. La mamografía no induce cáncer siempre y cuando estemos moviéndonos dentro de las poblaciones de riesgo basal intermedio. Pero si una mujer que no la logramos identificar se expone a una mamografía o, por ejemplo, a una tomosíntesis o a una tomografía, el solo hecho por esa paciente de tener ya la posibilidad de tener alteraciones genéticas en la familia que la hagan sensible a la radiación, esta paciente puede desarrollar un cáncer de mama. Entonces es por eso que a estas pacientes no se les debe hacer la tamización con mamografía, sino con resonancia magnética nuclear. Entonces esta es la diapositiva más importante de toda la presentación y finalmente entonces tendríamos que la tamización con mamografía no está exenta de riesgos. Previamente a su solicitud se deben exponer los pro y los contra para realizar los exámenes. Cuando decimos a las pacientes que se hagan la mamografía, les tenemos que decir que les estamos haciendo la mamografía para detectar cáncer, porque entonces las pacientes cuando ya les detectamos el cáncer se ponen a llorar y dicen como que si yo hubiera sabido que esto era para detectar el cáncer de manera temprana, pues yo no quería enterarme, entonces yo no me quería, entonces no me hubiera hecho la mamografía, pero ya no hay nada que hacer porque ya sabes que tienes un cáncer y ya, y con todo pues el viacrucis que puede implicar tener el diagnóstico de un cáncer. Entonces básicamente uno cuando manda mamografía debería ser muy juicioso de exponerle a la paciente como que vea, yo le estoy mandando un examen en donde a usted le puede salir un cáncer y puede empezar a hacer esto, usted está absolutamente segura de que quiere hacer esto, o si usted prefiere más fácil seguir cuidándose y tocarse más fácil la mama y detectar si le aparece la bolita, detectarse de manera temprana. La edad entonces de inicio, entonces yo esperaría que ustedes salgan de esta presentación con el concepto claro, porque hay todas las dificultades del mundo en nuestro sistema con respecto a la edad de inicio y el intervalo de realización de la mamografía, porque van a depender del riesgo que yo tenga como paciente. Y definitivamente la tamización nos va a ayudar con todo el tema de detección precoz de la enfermedad, pero debemos definitivamente trabajar por estrategias de reducción del riesgo de cáncer de mama, y eso sí que lo hacen las enfermeras, porque las enfermeras son ejemplo de la promoción de la salud, no ya tanto también de la atención de la enfermedad, sino de promoción de estrategias de autocuidado y preservación de la salud.
Finalmente, entonces, ahorita vamos a dar el espacio para las preguntas. Finalmente, los quiero invitar a todos para, como estamos en este mes de sensibilización, yo trabajo en San Vicente Fundación, estamos haciendo una mamogratón, se están haciendo las mamografías con buenos equipos y con personal entrenado, con radiólogo entrenado en mama, que eso también es pues muy importante para la lectura de las mamografías y disminuir la tasa de falsos positivos. Las estamos haciendo a un muy buen precio para que ustedes inviten a sus abuelas, a sus mamás, a sus hermanas, primas, novios, perdón, es que novios, novias, a toda una cantidad de población mayor de 50 años, entre 50 y 69 años, o mayores de 69 años, pues si la van a pagar de manera particular, o las mujeres de riesgo aumentado, pero que estén mayores de 40 años, la mamografía no aplica para menores de 40 años. Entonces, esto para que lo sepan, que vamos a tener unos precios pues muy especiales durante el mes de octubre. Y los invito también a ustedes a la jornada de aprendizaje sobre cáncer de mama. Desde hace ya 2 años tenemos un evento que se llama Siempre Contigo y que estamos actualizando acerca de cáncer de mama, de conceptos muy, muy actualizados para personal de la salud. Entonces, incluye médicos, enfermeras, entonces están cordialmente invitados. Mil gracias. Doctora Claudia, mil gracias a usted por vincularse a este evento de la reunión académica de enfermería con esta excelente conferencia. Esta conferencia previa a nuestro evento del próximo martes 10 de la mañana, un evento gratuito dirigido a nuestra comunidad de facultad universitaria y público general, el título que lleva hablemos de cáncer de mama, tómatelo muy a pecho. Yo creo que usted nos deja pues muy inquietos acerca de la importancia y el trabajo que debemos hacer desde profesionales de la salud, profesionales de enfermería, para la atención a nuestra comunidad. Agradecerle también ese detalle de las felicitaciones por nuestros 71 años de existencia de facultad. Obviamente también sea bienvenida a nuestra Casa de Facultad de Enfermería y a la Universidad de Antioquia. Y agradecerle también a todas las personas que se encuentran aquí conectadas en este importante evento. Bueno, antes de pasar a las preguntas y ya por normatividad, entonces dejamos la grabación. E invitarlos también a que se sigan conectando a nuestras próximas radios. Entonces, pasamos